Gracias, Pedro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que ahora los componentes del sistema político mexicano, tal como los hemos conocido desde el siglo XX para acá, simplemente no es que hayan cambiado, se han reproducido de otra manera, tal como vimos cuando se conformó al sistema político. Vimos que existían 4 sectores, entre los cuales estaba el sector de los trabajadores, en la central obrera, y otros más, el sector popular campesino, y también, por cierto, estuvo un tiempo el sector militar, que después, como se conformó en una élite, la élite militar, pues mejor la desplazaron. Eso ocurrió, tal como recordamos, en la época del general Cárdenas. Algo semejante, como decimos, no hay un cambio sustancial, simplemente hay una renovación, en todo caso, como dicho, muy elegante, pues, quizá una renovación de cuadros. Ahora, para los fines, claro, de las personas que están ahora allí, en ese lugar. Y, por ejemplo, la central ahora que sustituye a la CTM del régimen del PRI, la Central de Trabajadores de México, en el régimen político del PRI, es ahora la Central de Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que llaman por su acrónimo la CATEM, que es precisamente ahora, digamos, la CTM de Morena. Allí está ubicado, como sabemos, el diputado Pedro Aces, que es una reminiscencia de lo que significó, reitero, esa evolución de la organización de los trabajadores. Más o menos suponemos que hace una memoria al escuchar y ver su comportamiento, el de Aces, a Luis Napoleón Morones, que, como recordamos, fue en el siglo XX, en la primera mitad, fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas y también de la central de en la República Mexicana de los obreros, la llamada CROM. También fundó el Partido Laborista, que desde luego tuvo una duración más o menos breve. Generó, eso sí, una gran fortuna el señor Morones, y a lo largo de las décadas en que estuvo allí, con la CROM, que fue la central obrera que privilegió en esos días el régimen del PRI antes de la fundación de la CTM. También se recuerda en el contexto político un lance muy importante que tuvo en su día para oponerse a la reelección del sonorense, del general Álvaro Obregón. Esto ocurrió en el año 1928, y muchas voces en su día justamente le atribuyeron ese asesinato con una, digamos, verosimilitud que siempre estará puesta en cuestión. Ahora, más o menos, cuando vemos la circunstancia actual del diputado Pedro Aces, es algo semejante a lo que veíamos con el caso de Morones, porque también representa ese sector o ese pedazo de la élite económica en que se ha convertido Aces, como un empresario acaudalado como Morones, también propietario de una gran fortuna, y que al mismo tiempo comparte su tiempo para ser en el mundo de la política legislador en una y otra cámara, y generar esos abundantes negocios para para su propio pecunio, en el caso de la República Mexicana y también en el extranjero. Hay que citar, por ejemplo, de las excentricidades más recientes, o una circunstancia quizá también extravagante, una compra, para citar solo la más reciente, en esta época de fin de año, de 400 arcones de chocolates. La señora que fundó, a nombre de la señora, de la madre de los hijos de López Obrador, que así se llama esa marca, los chocolates Rocío, y que todos esos presentes de fin de año importaron más o menos casi 2 millones de pesos, pero eso es, digamos, simplemente una anécdota para evocar a ese, si no parentesco, por lo menos esa yuxtaposición que implicaba entre Morones y Pedro Aces. La decisión también de la circunstancia que hizo cambiar el punto de vista, no solamente de la parte política, sino pasarla a la parte, por lo menos ministerial, todavía no judicial, necesariamente dicho, es justamente el vuelco. Ocurre cuando la decisión de la Fiscalía General de la República comienza a evocar y una serie de denuncias, hacer caso de dirigentes concretos de la CATEM. Está, por ejemplo, el caso de Gómez Palacio en Durango,
en donde se generaron una serie de denuncias concretas y en de sectores productivos de la laguna. Por ejemplo, estuvo también la denuncia de la Canacintra local, del Consejo Lagunero, toda esa parte del noroeste de la República Mexicana, y esto generó por ahora el encarcelamiento de uno de sus dirigentes, del dirigente de la CRTEM allá, un señor que le apodan el Limones, como la fuente de acusación es justamente la extorsión y ser al mismo tiempo el directivo en esa zona del país. Hay otras denuncias también en la zona norte del país, en donde todavía no se ha podido hacer la comprobación correspondiente. Respecto de la biografía que acompaña, por ejemplo, Aces, desde luego todos son miembros de una misma, de diversas camarillas, pero de una misma escuela que significó el régimen del PRI. 3 décadas estuvo allí, y después ahora se ha convertido, como sabemos, en el brazo operador directo, en el brazo derecho de Ricardo Monreal, hasta el día en que termina 2025, pero no sabemos también, desde el punto de vista de las preguntas que esto genera, cuánto tiempo significará para, digamos, de utilidad para la 4T, la utilidad y también al mismo tiempo el desprestigio que representa el propio Pedro Aces. Hay que recordar, por ejemplo, como contexto político, que el día formal de la toma de posesión en su época del presidente Salinas no fue el 1 de diciembre del 88, sino cuando comenzó precisamente en el golpe de legitimidad, fue justamente de ese vuelco que implicó el golpe espectacular aquel 10 de enero de 1989, cuando se generó la aprehensión del llamado quinazo del dirigente absoluto del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia. Algo semejante está generándose, y hay que recordar también que en ese mismo instante, cuando se genera el quinazo, pues también se reduce el tiempo de vida útil de lo que significó esa y muchas camarillas del régimen del PRI. Hay que preguntarse también que quizá también por eso no se genera ese vuelco, porque quizá el desprestigio es más bajo y es más alto la utilidad. Todavía son preguntas que siguen en el horizonte. Habrá por eso que, digamos, tener una atención muy delimitada de lo que significan los componentes del gobierno de Morena, porque no necesariamente están equilibrados. Ahorita están en una discusión ellos mismos sobre la propia coalición de gobierno y su futuro, con las propias candidaturas a los cargos públicos de gobernador o de gobernadora que los mantiene hoy ocupados. Pero lo más importante es saber si es conveniente utilizar las utilidades de los desprestigios de los personajes que por ahora les han sido encomendados cargos públicos relevantes, o también si es útil, Teodoro, que los golpes espectaculares ya generen un vuelco para su propia conveniencia. Claro, lo importante es que, a diferencia del régimen político del PRI, que funcionaba y que se fundó en una serie de instituciones, de edificios concretos, más allá del nombre y apellido, aquí hay, digamos, una salvaguardia que para ellos implica una sola persona, y veremos si la jefatura máxima ya le permite, con un vuelco a las estructuras del gobierno de Morena, tener un poco más de autonomía al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que no siga siendo, como dice el libro de Manuel López San Martín, un poder compartido, Teodoro.